La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un proceso revolucionario que surgió en el año de 1789. Tenía como principal objetivo crear un nuevo orden político y social. Se podría decir que la Revolución Francesa fue el primer eslabón de muchos que ayudó a diversas naciones europeas y occidentales a tratar de derrocar a su gobierno por el mal estado en que los tenían. Con la Revolución Francesa vino acompañada muchas crisis. Las causas de la Revolución Francesa, entre las principales, fueron las crisis económicas que tuvieron, así como crisis agrícolas. En parte también podría ser el que había muchísima desigualdad social entre la población. Aproximadamente eran unos 27 millones de personas en toda Francia, de los cuales casi el 95-98% eran los tres estados, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Pero como les comentaba, por ejemplo, hubo malas cosechas, mucha hambre, miseria y muchos movimientos populares. Así como Francia alguna vez tuvo una guerra con Inglaterra y perdieron esa guerra. Entonces, para tratar de desquitar todo eso, para vengarse, se podría decir, apoyaron económicamente a los colonos ingleses para que se pudieran independizar de Inglaterra, pero por estarlos ayudando tuvieron la ya mencionada crisis económica y fueron cayendo poco a poco en bancarrota. Además, hubo falta de actividad económica y no hubo trabajos para la población, o bueno, de hecho sí los había, pero eran para los que eran de clases altas, se podrían decir, y las clases bajas, que eran la mayoría de la población, tenían muy poca oportunidad para. Como ya mencioné, existía mucha desigualdad social entre la población francesa, y prueba de ello es que toda la población estaba dividida en tres estados, los cuales eran: el primero era el clero, el segundo la nobleza, y el tercer, y con mayor cantidad de gente, eran los plebeyos. Los plebeyos representaban 98% de la población francesa. Eran 27 millones, era muchísima gente, pero vamos a hablar específicamente de cada uno. El primer estado era el clero. Tenía aproximadamente 130,000 personas y el clero poseía 10% de las tierras francesas. El clero, por ser un estado, se podría decir, alto, estaba exento de pagar el principal impuesto francés, que era el taille. Pero a su vez el clero estaba dividido en dos, que era el alto clero y el bajo clero. El alto estaba incluido con miembros pertenecientes a familias aristócratas y compartía los intereses de la nobleza, mientras que el bajo clero correspondía a párrocos que solían ser pobres de la clase plebeya. El segundo era la nobleza, tenía 350,000 personas. Igual que el primer estado, estaba exento de pagar el taille. Y el tercero y más importante de la población francesa eran los plebeyos. Los plebeyos eran la mayoría de la población y estaba constituido principalmente por campesinos y artesanos. Tenían 40% de las tierras en total de la nación de Francia. Y dentro de este tercer estado estaba la burguesía, que era una clase media trabajadora, y era aproximadamente 2.3 millones de personas. Como ya mencioné, la economía francesa tuvo una crisis financiera de notable en el año de 1787, cuando sufrieron de malas cosechas y una muy mala caída en la manufactura. Provocaron la escasez de alimentos y hubo mucho desempleo. Pero sin en cambio, a pesar de que había estas crisis económicas, en vez de que el gobierno invirtiera en cosas importantes, se podría decir que gastaban mucho dinero en costosas guerras y lujos de la corte. Y el gobierno, dentro de los gastos de la guerra, se incluía el apoyar a colonos de América. Para ello, Luis XV, en el año de 1789, convocó a la Asamblea de Estados Generales. La Asamblea de los Estados Generales se podría decir una cámara donde había un representante de cada estado.
pero había una desigualdad, ya que si había algún problema tenían que resolverlo mediante una votación, y pues lo que era el primero y segundo estado podían hacer el 2-1 al tercer estado, que casi siempre salía perjudicado. Para ello el tercer estado hizo una reunión con los Estados Generales en Versalles el 5 de mayo de 1789, pidiendo que hubiera más igualdad. Ante ello, el 20 de junio de ese mismo año llegaron a donde se reunían, pero estaba ocupado, o sea, lo cerraron, por lo que hicieron el juramento del juego de pelota. De ahí se desató, con la toma de la Bastilla se desató toda la guerra que hubo. Entonces hubo mucha guerra, mucha muerte, pero a fin y a cabo de cuentas se destruyó el antiguo régimen, y junto con ello vino la Declaración de los Derechos del Hombre el 26 de agosto de este mismo año, y la población francesa estuvo mejor dividida.